complace tenerlos acá. También se complace en tener asistentes virtuales a través del canal de YouTube y Facebook. Los participantes también pueden invitar a sus amigos o familiares para que participen. La maestría en geografía es una apuesta que tiene el departamento de geografía a formar magíster en dos campos de acción: la gestión del territorio y la educación geográfica. En la cohorte de este año tenemos 2 personas en la línea de educación geográfica y 2 personas en la de gestión territorial. Entonces, también es importante indicar que la geografía como ciencia y disciplina cada día adquiere más importancia en el plan de desarrollo del actual gobierno. Quedó instaurada la importancia de que la geografía vuelva a las aulas de la básica y la media. Entonces, eso tiene que ver con que la geografía retoma su condición de conocimiento importante para configurar identidades, por ejemplo, nacionales o regionales y aún locales. Entonces, una apuesta a ser magíster en geografía de la Universidad del Valle se corresponde con estos contextos actuales y también con otra serie de hechos supremamente importantes, como por ejemplo todo el tema de las actuales líneas, o más bien los actuales lineamientos de la planificación territorial. En el actual plan de desarrollo también quedó algo supremamente interesante, y es que se modificó la ley 388, el artículo 10, que hablaba de los determinantes, y en esta, por ejemplo, todas estas prácticas culturales indígenas y afrodescendientes quedan como determinantes del ordenamiento territorial. Es algo novedoso y que va a implicar una forma de relacionamiento en el proceso de planificación totalmente distinto, ¿no? Entonces, cada día están pasando cosas supremamente interesantes que tienen que ver con la geografía y que nos invitan a que pues, cada día tengamos la necesidad de formar más geógrafos o personas que estén interesadas en formación posgradual en ese ámbito, pues que estén atentas a todo lo que está ocurriendo, porque van a resolver problemas concretos, problemas prácticos también. Entonces, con este abrebocas, hacemos la presentación de la primera estudiante que nos va a hablar de explorando el sentido del lugar en la restauración ecológica, un estudio de caso en la microcuenca del río Dobio, Valle del Cauca, Colombia. María Alejandra López Valdés, ella fue evaluada por el profesor Ramón Serna y Sasa, y yo soy la persona a quien dirige. Hasta ahora no me he presentado, mi nombre es Oscar Ricardo Hernández. Bien, Mónica, entonces tenemos 15 minutos, vamos a contabilizarlos, y yo te aviso cuando te queden 5 minutos y 2. ¿Listo? Te hago así. Bien. Bueno, como lo dijo el profe, mi nombre es María Alejandra López. Mi investigación gira en torno a este título, Explorando el sentido del lugar en la restauración ecológica, un estudio de caso en la microcuenca río Dobio. Estos son los temas principales que se van a exponer el día de hoy sobre el agroproyecto. Y sin más preámbulo, pues la microcuenca río Dobio va a ser mi estudio. Bueno, mi estudio va a ser en la microcuenca río Dobio. Esa cuenca ha sido intervenida a lo largo de los años por diferentes prácticas sociales, políticas y económicas, y eso ha configurado o interfiere en nuevas concepciones de formas de usar el espacio y los recursos que provee, sobre todo porque las diferentes actividades humanas que se hacen en esa microcuenca impactan en la recuperación del ecosistema y a su vez hacen una afectación a los servicios ecosistémicos, principalmente en el suministro del agua. Ante esas afectaciones que los ecosistemas están presentando, hay diferentes respuestas de entidades tanto públicas como privadas desde el enfoque de la restauración ecológica, entendida desde
que es aquel esfuerzo que se hace para acompañar a los ecosistemas y por ende recuperar las estructuras y las funciones que ellos tienen. Y desde la academia se ha estudiado, se está iniciando a estudiar justamente por la participación que tienen las personas en la voluntad de hacer parte desde sus predios, desde el lugar y el sentido del lugar, es decir, cómo las personas desde su voluntad logran tener esa identidad, esos valores por su zona rural y que eso influye en hacer parte de esos procesos de restauración ecológica. Dentro del problema de investigación, en América Latina, pues a lo largo de los años, pues se ha visto afectado o hay cierto impacto porque hay una particularidad y es que la ubicación de la población pues es en la zona montañosa y eso hace que impacte directamente las actividades, pero desde la época indígena y una vez llegó todo el tema de la conquista española, pues hubo mayores afectaciones por las prácticas ganaderas, la extensión, los monocultivos y demás, y que se agudizó desde el tema del desarrollo capitalista. Eso hace que los ecosistemas en América Latina que presentan gran biodiversidad se vean afectadas sobre todo en los principios o en los postulados de los servicios ecosistémicos. Y como solución, pues hay todo un avance alrededor de hacer restauración ecológica, pero como en estos países la mayor parte de los procesos se hacen en montañas sin gente, en Latinoamérica en la década de los 90 se comenzaron a pensar cómo atribuirlo, cómo fortalecer, cómo relacionarlo con esa diversidad tanto de los ecosistemas, pero también de las particularidades y las riquezas culturales de las poblaciones afro, campesina e indígena. Y que en Colombia eso se ve reflejado por toda la normatividad que se presenta de restauración ecológica desde 1998 hasta la fecha, y también se va reflejando en las políticas y programas a nivel del Valle del Cauca, como lo es la Corporación Autónoma Regional y los programas de la Gobernación del Valle. Pero estos espacios no solamente se dan en temas públicos, sino también en temas privados, y justamente ese es el estudio de caso, que es la intervención que realiza desde el programa de la Corporación Paisajes Rurales, quien ejecuta el programa Reverdece de CELSI. Esta es una iniciativa que surgió a raíz de la problemática de sequía que se vivió en el departamento en el 2015, y se programa desde el 2016 hacer intervenciones para la restauración y la recuperación en las cuencas hidrográficas. Justamente la corporación realiza todo un análisis escalar a nivel de microcuencas y luego hace un análisis ya cuando se vinculan los propietarios, una planificación con los propietarios. Y justamente, pues como podemos ver en el mapa, en la microcuenca se ha logrado la vinculación de 20 propietarios, pero ¿qué es lo curioso y por qué nos lleva a pensarnos junto al profe, junto a mi asesor, el tema es que estos 20 propietarios presentan una heterogeneidad que lo que hace es en dos ámbitos. Uno, la historia de los propietarios presentan ciertas particularidades, y es que hay tres categorías que hemos localizado con el ejercicio que se ha hecho de acercamiento al campo. Es que son propietarios que heredan sus tierras de sus abuelos, de sus papás, pero ya no residen, la mayoría ya no reside en el campo, y eso genera un cambio en el sentido del lugar, que es lo que justamente pues queremos explorar. Otros son iniciativas recientes que nosotros le hemos llamado, pero pues puede cambiar en el transcurso de la investigación, y son aquellos propietarios que emigran o cambian del urbano a lo rural queriendo un espacio cultural, un espacio de bienestar familiar. Y un tercer grupo que son aquellas actividades, campesinos y productores que aún realizan prácticas de producción o de ganadería. Y eso a su vez pues genera un segundo tema social, y es los cambios o la diversidad en la productividad o en el uso de ese suelo. Es que nos encontramos ganadería extensiva, ganadería a pequeña escala, diversificación de cultivos, turismo y demás, que eso hace que haya una diversidad en los propietarios y un sentido diferente que queremos explorar en cómo y por qué hacen parte de esos procesos de recuperar los ecosistemas de esta microcuenca. Y por eso, pues la pregunta de investigación gira en cuál es la influencia del sentido del lugar en la participación de procesos de restauración ecológica en fincas de la microcuenca Río Dobio, departamento del Valle del Cauca.
Como objetivos, el objetivo general, valorar la influencia del sentido del lugar en los procesos de restauración ecológica del programa Reverdece en la microcuenca Río Dobio, departamento del Valle del Cauca, y como objetivos específicos, describir las características socioecológicas de los propietarios vinculados a la restauración ecológica del programa Reverdece en la microcuenca Río Dobio. El segundo, determinar las percepciones de los propietarios en los predios y su entorno sobre la restauración ecológica en la microcuenca Río Dobio. Y el tercero, identificar la relación entre el sentido del lugar y la participación en el proceso de restauración ecológica de la microcuenca Río Dobio. Todo esto, pues alrededor, encontrando la importancia que tiene el recurso hídrico y los bosques, tanto en el bienestar de la naturaleza como en el bienestar de las personas, y enfatizar en que es un ejercicio que implica la planificación desde los actores locales, desde las comunidades, y además las apuestas que hay a nivel internacional en el tema de la restauración ecológica, como es la declaración de la ONU de la DECA, la restauración ecológica, la FAO también en sus intereses luego de la evaluación del COVID-19, pues una de las rutas para la recuperación y evitar mayores impactos a futuro para la población humana pues es la restauración, y también pues en el reciente Plan de Desarrollo Nacional que pues gira alrededor del ordenamiento del agua, también tiene un programa de restauración ecológica que se va a impulsar con mayor auge en el tema. Entonces es un tema pertinente a evaluar y a fortalecer desde la academia para pensarnos y articular cómo desde la restauración, que es un tema a veces tan desde las ciencias naturales, también pensarnos cómo desde las ciencias sociales también podemos atribuir, y más desde la geografía, para pensarnos este tema. Los antecedentes de investigación pues están en una etapa aún exploratoria, pero en los avances que tenemos pues se han clasificado como en dos categorías. El primero se ha llamado el sentido del lugar, la relación de los seres humanos y su entorno, relacionándolo puntualmente a los sistemas socioecológicos, implicando que en la restauración pues justamente es eso lo que se busca, es la recuperación del ecosistema, pero junto a las poblaciones, junto a las diferentes dinámicas sociales y culturales que implica acercarnos a cuando se hacen estos ejercicios. Entonces por eso pues los diferentes autores lo que tratan es justamente de ver esa articulación, todo ese tema que hace los sistemas socioecológicos. El primer autor pues pasa en los valores relacionales, es entender en los actores esos valores no fragmentados entre la naturaleza y lo social, sino que es justamente esa interrelación que se dan entre esos dos aspectos. El segundo es justamente relacionar los sistemas socioecológicos con ese concepto de lugar de la geografía. Y el tercero es justamente un artículo que se relaciona mucho a mi planteamiento de investigación, que obviamente el contexto pues es de Norteamérica, pero que también se piensa la restauración y el sentido del lugar alrededor de justamente analizarlo desde los sistemas socioecológicos. Y el cuarto es una evaluación en Colombia, donde se evalúan justamente las contribuciones de la naturaleza en esos cambios que se viven en el eje cafetero. Y la segunda categoría es cómo el cambio en el paisaje impacta justamente en ese sentido del lugar. Aquí hay varias investigaciones que van desde un paisaje urbano, un paisaje rural, pero que giran justamente en temas con las personas locales, cómo viven y qué tanto sentido del lugar implica que se mantenga o se cambie ese paisaje natural en la percepción y en la apropiación que tienen del espacio. El marco teórico gira en torno a relacionar el sentido del lugar y la apropiación del espacio desde 4 autores. El primero desde Boutier, donde la experiencia espacial es la subjetividad humana para reconocer esa importancia de la percepción que tienen las personas. Desde Rick, para analizar justamente ese tema del sentido del lugar. Desde Lefebvre, para el espacio social, esa importancia de la triada de los 3 espacios que plantea. Y desde Massey, el sentido global del lugar, justamente porque esos propietarios pues no están todo el tiempo en la zona rural, y eso implica que hayan diferentes influencias externas y locales, que haya ese sentido del lugar.
y de donde ese sentido del lugar no es solamente un tema emocional, sino que eso también lleva a un cambio, a ese cambio que produce en el espacio y que ellos esperan recuperar. Y ya para finalizar, en el tema del marco conceptual, pues están las tres categorías analíticas. La primera son las características socioecológicas en la restauración ecológica, justamente dándole importancia a que desde la restauración ecológica también se está pensando ese papel que tienen las personas, esa influencia que genera el factor social y humano, dado que la restauración en sus inicios lo que planteaba era volver a un ecosistema original, pero entendemos que por los cambios, por los usos, por la apropiación, es inviable volver a saber en ciertos lugares cómo era ese ecosistema original, y lo que hace ya es funcionar sobre todo para mantener o sostener la importancia de los servicios ecosistémicos. Y dado esa relación que tienen las personas con el ecosistema, entonces la primera categoría es justamente lograr esas características socioecológicas de la restauración. Y el segundo es relacionar el sentido del lugar y el cambio socioecológico, dado que la restauración ecológica lo que le apuesta es a recuperar esos ecosistemas desde los valores, desde los conocimientos, desde la percepción de riesgo, de sueños y anhelos por recuperar lo que se ha perdido. Entonces allí es la importancia de la relación que trae el sentido del lugar a partir del cambio socioecológico que plantea la restauración. Y por último es esa importancia que tiene la participación, la voluntad, los sueños, los anhelos que tienen las personas por ese arraigo al lugar, a recuperar o a sostener ese tema. Aquí están las principales referencias bibliográficas relacionadas principalmente a los antecedentes, al marco teórico y al marco conceptual. Gracias, María Alejandra. Bien, María Alejandra, entonces hubo dos evaluadores, por lo que comentamos. Primero fue el profesor Ramón, que también te evaluó el semestre pasado, ¿no? Acuérdate que insistía mucho en hacer una profunda elaboración de lo que es el concepto de restauración, y aquí él ya nota que hay un avance. Sin embargo, dice que tiene que continuar haciéndose, digamos, esa problematización. Dice, valdría la pena problematizar un poco más en torno al concepto de restauración ecológica, la cual es entendida como un proceso intencional y orientado hacia la obtención de un ecosistema natural e histórico local que imite la estructura, función, biodiversidad y dinámica del ecosistema original. Digamos que ahí da una serie de recomendaciones que yo después te las voy a pasar. En cuanto al marco teórico, dice que se invita a lograr una mayor integración de todo el apartado. Es importante, dice, para él que se trabaje en temas como ecología profunda de Arne Naes y explorar las visiones bioculturales. Ahí nos menciona a Toledo y el profesor Francisco Barrera Bosols, y otras posturas que trascienden las dicotomías. Bien. Este es el comentario de él. El profesor Marco, que fue la persona que hizo tu evaluación, dice que al problema de investigación le hacen falta datos. Eso es cierto, no hace falta fortalecer esa parte con datos empíricos del problema. Tal vez no nos debemos conformar únicamente con la localización de la cuenca, sino algunas características climáticas, ecológicas, de procesos de poblamiento, por ejemplo, quiénes son esas personas, ¿sí? Y eso es sumamente importante, porque muchas de esta zona del Dobio fue objeto de colonización de la que llaman paisa, ¿no? Entonces, y el mismo concepto de colonización, si tú te pones a pensar al respecto del concepto de colonización, pues tiene que ver con esa idea de extractivismo, ¿no? O sea, desde una metrópoli vienen unos colonizadores, miran que pueden obtener de cierta área, la obtienen
y regresan a la metrópolis con riqueza, ¿no? Entonces, puede que aquí no ocurra eso, o sea, que la gente no retorne al eje cafetero al sur de Antioquia, pero sí se queden con esa mentalidad extractivista, ¿sí? Y esa mentalidad extractivista es la que posiblemente los lleve a hacer y bueno, en conjunto con todo este problema del modelo de la revolución verde, a hacer unos usos inapropiados de los suelos y del agua, ¿no? Entonces, ese sistema ideológico que se instauró allí y que tiene una visión extractivista, es el que hay que venir a evaluar si permanece o no, ¿cierto? Y si no permanece, o por lo menos si algunos han cambiado, ¿por qué han cambiado? Que ahí entonces es cuando uno analiza el sentido del lugar. El sentido del lugar no solamente para restaurar, sino para conservar. O sea, hay que mirarlo en los dos sentidos. O sea, puede que yo no tenga sentido del lugar porque estoy en un sistema ideológico colonialista, ¿cierto? Entonces ahí miro que no hay sentido del lugar y entonces lo conservo. Ahora, hay algunos que han transitado hacia la conservación pasando por la restauración, entonces ahí empieza a haber una nueva forma de entender el sentido del lugar, ¿sí? Entonces me parece que podemos mirarlo en dos fases. Acá cuando estabas presentando esto, yo decía, claro, es un antes, ¿cierto? Unos que se han quedado con esa forma de pensamiento, y eso, por ejemplo, lo ha investigado muy bien la corporación CIPAD. ¿Te acuerdas que habíamos hablado alguna vez de la corporación CIPAD? Podríamos mirar algunos estudios de ellos. Y bueno, entonces, ¿qué más te dice el profesor Marco? Dice que es importante seguir valorando el problema de investigación. Los objetivos tentativos han de mejorar con el avance del proyecto. Respecto al objetivo general, este no se corresponde con la pregunta de investigación. Se sugiere gentilmente cambiar el verbo evaluar, colocaste evaluar. Valorar, de pronto ahí se equivocó, perdón. Por determinar, por ejemplo. Bueno. También es lo importante que se está dando hoy en día es si el sentido del lugar es un servicio ecosistémico, ¿sí? Es importante si me no es que la restauración se haga a través del sentido del lugar, que puede ser, sino que también la restauración genere un sentido del lugar como servicio ecosistémico. También otra mirada interesantísima, ¿no? Pero bueno, hay cosas que tenemos que seguir trabajando. Bueno, yo no sé si los compañeros quieren comentarle algo a María Alejandra, al menos decir avanzado o no avanzado. Me sorprende lo que dijiste, ¿no? Pues haciendo un ejercicio reflexivo frente a lo que Alejandra presentó en su primera versión de este proyecto y el avance que hoy presenta, da cuenta de un proceso también ya de sumergirse en el campo de la geología, el cual me parece muy interesante el que presenta. Ella tiene una formación y pues ella tiene una formación como trabajadora social. Creo que también eso permea el trabajo en geografía que hace, la pregunta que se realiza, y pues nada, se ve un avance, un verdadero avance. Creo que ya ahorita es una idea sobre la cual ya se camina y hay claridad conceptual, hay claridad de cosas. Pues claro, es un proyecto que siempre va a tener transformaciones y van a tener cambios, pero que ya veo que además de eso lo domina muy bien. Es otra Alejandra también la que se presenta hoy frente a nosotros, y nada, Alejandra, felicidades. Bien, muchas gracias. Bien, gracias Diana. Entonces, Julia, ¿algún comentario para Alejandra? Creo que sí. No, pues yo realmente quiero felicitar a la compañera porque siento que le llena de esa realidad a todos estos procesos de restauración ecológica. Si bien, muy bien lo decía el profesor, son unos procesos que van a tomar mucho pombo de aquí en adelante,
el Plan Nacional de Desarrollo viene enfocado mucho a estos procesos de restauración, de conservación. Y digamos que este tema de la restauración es uno muy fuerte allí, pero la restauración no se puede pensar solamente como una siembra que se pone allí, sino que pasa con esas dinámicas para que realmente sea un proceso de reforestación. Y ahí implica entonces un proceso con la gente, de apropiación, de reconocimiento de la importancia de esa acción que se hace. Y eso es lo que muchos proyectos carecen y por eso pues lamentablemente termina fracasando. Entonces creo que esta apuesta es justamente voltear ese proceso de la restauración y decir, vea, esto es mucho más complejo, muy bien, un sistema socioecológico que necesita de una funcionalidad ecológica pero también social. Entonces creo que empezar a dar los debates frente a estos temas es muy importante y por eso felicito a la compañera. Gracias, Julio. Bien, entonces también me uno a las felicitaciones de María Alejandra. Tenemos que seguir trabajando, hay nuevas ideas, los evaluadores nos dan pautas y ahorita también lo que nosotros hemos reflexionado que le parecen a uno como nuevas ideas, ¿no? Bueno, listo, entonces seguimos con Marcos. Marcos, por ser el único hombre, tiene... Hoy no tiene privilegio. Él tiene el privilegio de ser segundo. Bien, Marcos, entonces viene aquí con una presentación de su avance en el trabajo de profundización que se llama La espacialidad de la vida cotidiana y geografía escolar, una articulación necesaria para potenciar la formación ciudadana en Colombia. La evaluación la hizo la profesora Saidalis Patiño Gómez. ¿Listo, Marcos? Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos, para todas. Ya el profe presentó, nuevamente Marcos Quintero. Bueno, este trabajo, como lo dijo también el profesor, se titula Espacialidad de la vida cotidiana y geografía escolar, una articulación necesaria para potenciar la formación ciudadana en Colombia. El director de este trabajo es el profesor Rodolfo Espinosa López y pues quien lo está desarrollando, llevando a cabo es quien les habla, Marcos. Bueno, antes de empezar quisiera leer esta cita que me parece que de alguna manera construye también ese objetivo, eso que estoy buscando, y es lo siguiente. Para el maestro ellos representaban algo más que simples oyentes, eran ante todo la arcilla con que debía crearse nuevas formas de vida. Por eso estuvo atento a sus palabras, a sus aspiraciones y a sus gestos más que insignificantes. Esta cita es del libro Tierra Mojada, el primer libro del profesor y médico antropólogo Manuel Zapato Oliveira del año 2020, publicado por la Universidad del Valle. Ese ellos, para el maestro, ellos representan, ellos es ustedes, ellos soy yo, ellos son los estudiantes o los habitantes de tal o cual poblado. El maestro siempre debe estar atento no solamente a que ellos escuchen, sino y sobre todo a lo que ellos dicen, a lo que ellos tienen por decir, esas aspiraciones, pero también en el fondo a esos gestos que aunque parezcan insignificantes pueden estar diciendo mucho más, y eso es a lo que vamos. Bueno, con esta entrada digamos que podríamos plantear cuál es la estructura de este trabajo, o al menos esta presentación, y entonces es una introducción, se va a hablar también del problema de investigación, los objetivos, la justificación, el estado del arte y el marco teórico y conceptual, finalmente unas referencias. Entonces, hay que decir de entrada que todo esto está en construcción, ¿cierto? Que es dinámico y que puede ir cambiando. Bueno, dentro del planteamiento del problema, tenemos primero, digamos, la idea central, y es la manifestación de la cotidianidad de los estudiantes en los espacios escolares. Cuando pensamos en la cotidianidad de los estudiantes, ¿qué estamos pensando allí? ¿Qué estamos diciendo? Voy a partir de dos ejemplos para explicar esto. El primero tiene que ver con los espacios, es decir, el estudiante cada vez, incluso que se pone el uniforme, ya se está despojando de su vida cotidiana. Él no puede ser él mismo con el uniforme puesto. Estamos hablando de estudiantes de colegio, de escuela. Pero también tiene que despojarse, o se despoja, incluso ese despojo simbólico cuando se pone el uniforme, pues se materializa una vez ingresa a las instituciones educativas. Y entonces se genera también allí una tensión entre lo que es el estudiante, lo que aprende por fuera de las aulas, digamos en su entorno
pues, en la calle donde vive, en el barrio, ¿sí? En todas las influencias que hay afuera, tiene que dejarlas allá, afuera, una vez ingresa a la institución educativa, y allí se genera una tensión. El estudiante deja de ser él, deja atrás todos sus aprendizajes, porque dentro de esos espacios educativos tiene que estar, digamos, o se le ha docilizado, o se le ha hecho, digamos, de manera violenta una persona quieta, un individuo que debe aprender, y para aprender tiene que estar disciplinado, es decir, quieto y en silencio. Allí se generan esas tensiones. Pero entonces, digamos que esa violencia ha venido cambiando un poco y se manifiesta, digamos, cada vez con más vehemencia dentro de las escuelas. Y es, por ejemplo, dos ejemplos, decía ahora. El primero de ellos tiene que ver con que un profesor puede ingresar al salón de clase cantando, digamos, una salsa, ¿cierto? Y no pasa nada. Pero si el estudiante desde el salón de la clase canta, por ejemplo, la parte más diciente, o si se quiere desvergonzada, sin generar un juicio de valor, de un trap, pues seguramente va a haber consecuencias. Por otro lado también, digamos, esa tensión que se genera allí también, digamos, se puede manifestar de otra manera, y es, por ejemplo, una estudiante que desde la ruralidad del Pacífico ha llegado, por la razón que haya sido, a la urbe, sea por desplazamiento forzado o por busca de otras oportunidades laborales y educativas. Cada vez que trenza el cabello a otra compañera, lo puede hacer, o sea, allí cada vez que trenza genera, digamos, toda esa espacialidad, toda esa ancestralidad que viene con ella. Si el territorio va con uno, el territorio está en el corazón y en la mente, cada vez que trenza la compañera ese cabello, pues está generando esa espacialidad, esa ancestralidad. Eso lo podrá hacer en el mejor de los casos en espacios escolares que no son el aula de clase necesariamente. ¿Por qué? Pues como decíamos ahora, ese es un espacio de quietud, un espacio donde el individuo tiene que estar dispuesto a aprender. Pero también porque, y la pregunta es, esos son gestos insignificantes, decía el profesor Manuel Zapato Olivella, y a partir de allí también no solamente ellos pueden aprender, sino que también nos pueden enseñar a nosotros los y las docentes. Pues bien, eso que acabo de manifestar allí, esas representaciones, esas manifestaciones de la vida cotidiana a modo de espacialidad, dentro, digamos, de la enseñanza de la geografía escolar, pues no se reconocen, o al menos no todavía. Y eso se expresa en lo que son las políticas para el desarrollo del currículo, como los estándares básicos de competencias, los derechos básicos de aprendizaje y los lineamientos curriculares. Y estos últimos un poco más que estos dos primeros. Bien, en ese sentido los estándares básicos y los DBA están pensados en la formación ciudadana. Pero entonces uno se pregunta, bueno, ¿y si realmente esa enseñanza de la geografía escolar, dentro de la enseñanza de la geografía, de los lineamientos curriculares y la Ley General de Educación, nos dice ellos deben de alguna manera formar ese ciudadano, y el estudiante debe ser activo, artículo 91 de la Ley General de Educación, pero uno dice, bueno, ¿y si el estudiante está quieto, de qué manera es un agente activo de su educación? Pues bien, no solamente entonces se entra a problematizar esa espacialidad de ellos, sino también los espacios donde transcurren esas espacialidades que también son cotidianos. Y decíamos, escuela, y dentro de la escuela también el aula. Pues bien, una vez dicho esto, pues eso hay que reconocerlo. Hay que reconocer esa espacialidad de los estudiantes para poder que ellos realmente tengan, digamos, esa participación activa dentro de su enseñanza y de su aprendizaje, sobre todo. Para ello tenemos, pues, desde los estudios geográficos, algunas teorías, unas metodologías con las que se podría empezar a reconocer la espacialidad de la vida cotidiana de los estudiantes. Y esa es la apuesta, pues, de este trabajo, ¿sí? Porque no solamente reconocer desde las teorías y las metodologías de las geografías que estudian esa espacialidad de la vida cotidiana de los estudiantes, no solamente se reconoce esas pequeñas espacialidades, sino también esos espacios escolares, y se hace justicia sobre esos espacios. Recuerdo el profesor Rodolfo un artículo hace ya un tiempo donde habla de generar nuevos derechos, ¿no? Y son nuevos derechos espaciales. El hacinamiento escolar, por ejemplo, no solamente se genera dentro de las aulas, sino también en los lugares de dispersión. Muchos colegios no tienen, por ejemplo, canchas de dispersión. Entonces hay que generar la reflexión crítica sobre esos espacios. Si entendemos entonces o reconocemos la espacialidad del estudiante dentro de esas políticas para desarrollar el currículo,
pues tenemos que no solamente se va a hablar de enseñanza de la geografía escolar, sino también del aprendizaje a partir de la reflexión de la cotidianidad. Y eso lo podremos lograr desde una geografía ciudadana que le aporte a la formación ciudadana. Este, digamos, es el problema, en pocas palabras, el problema de la investigación. Y pues desde aquí generamos pues la pregunta orientadora de este anteproyecto o este diseño de anteproyecto, y es cómo articular los fundamentos teóricos y metodológicos de la geografía que estudia la espacialidad de la vida cotidiana con los procesos formativos de la geografía escolar para potenciar la formación ciudadana en Colombia. Bueno, esta pregunta puede virar, pueden haber unos cambios, visto desde lo anterior puede generarse unos cambios, y hay que decirlo, ya la versión que tengo del trabajo, la que presenté aquí, a la que tengo hoy, se le han hecho unos ajustes, sobre todo en la pregunta de investigación. Bien. Dentro de los objetivos generales y específicos, el principal entonces es articular los fundamentos teóricos y metodológicos de la geografía que estudia la espacialidad de la vida cotidiana con los propósitos formativos de la geografía escolar para potenciar la formación ciudadana en Colombia. Y pues 3 objetivos específicos para lograrlo. El primero es identificar esos fundamentos teóricos y metodológicos de la geografía que estudia la espacialidad de la vida cotidiana. Luego, caracterizar los propósitos formativos de la geografía escolar en las orientaciones curriculares en ciencias sociales del Ministerio de Educación Nacional. Esto que llamo las orientaciones curriculares en ciencias sociales no son otra cosa que las políticas para desarrollar el currículum desde el Ministerio de Educación Nacional. Y finalmente, pues explicitar estrategias pedagógicas que potencien la formación ciudadana desde la espacialidad de la vida cotidiana en relación con la geografía escolar. Bueno, la justificación, creo que en este momento atravesamos una coyuntura política interesante, ¿cierto? Y es el plan general, el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la Vida, que, digamos, le ha dado un énfasis interesante a la geografía. Este proyecto de ley 338/2023, en el artículo 121, le va a decir al Ministerio de Educación Nacional, venga, hay que recurrir a la obligatoriedad de la enseñanza de las cátedras de geografía. Y entonces esto se presenta como oportunidad y reto, ¿sí?, para, digamos, emprender investigaciones en el campo de la educación geográfica y transformar esa geografía escolar tradicional por una alternativa. Bueno, dentro del estado del arte, pues porque el tiempo apremia, no puedo, digamos, desarrollar cada uno de estos apuntes, pero podría decir en general que todos convergen en la idea de reflexionar sobre los espacios cotidianos de los y las estudiantes, tanto dentro de la escuela como dentro de los espacios que ellos habitan más allá de la escuela, en la perspectiva de potenciar la formación ciudadana. ¿Qué diferencia entonces sobre este estado del arte que encuentro y qué hace diferencia, qué diferencia mi trabajo de grado de estos trabajos? Pues bueno, es una sutileza, y lo voy a decir, digamos, como lo dijo Antonio García sobre el amor y la poesía, y es, todo está dicho sobre el amor, claro, pero la poesía busca, sin embargo, una nueva forma de decirlo, una más, aunque el resultado casi siempre sea un pequeño ajuste de foco sobre una variante ya tratada por otros. Sí, entonces, ¿cuál es esa sutileza? Yo no solamente reclamamos la justicia espacial de analizar los espacios cotidianos, sino también de reconocer cómo se manifiestan con actos y, digamos, actos insignificantes, sutilezas, esa espacialidad de la vida cotidiana de los estudiantes. Bien, por formación ciudadana, entonces vamos a entender que es el ejercicio de la reflexión sobre la práctica de la ciudadanía, no como un estado idealizado para alcanzar un día, sino y sobre todo desde la espacialidad de la vida cotidiana. Tomo, digamos, fundamentos en Gil Ferres y en Milton Santos. ¿Qué es la espacialidad de la vida cotidiana? Pues en principio se había planteado la idea de la geografía de la vida cotidiana, pero pues desde Lindon entendemos que no se habla de geografía en singular, sino de geografías de la vida cotidiana, y son todas aquellas disciplinas que estudian la cotidianidad a la luz de la espacialidad, pero sobre todo, y lo más importante, es que lo hacen desde el individuo, de ese que vive sus espacios cotidianos. ¿Qué entonces entiende la espacialidad de la vida cotidiana? Podría dar cuenta de las formas espaciales de los y las estudiantes al interior de los espacios escolares, así como los sentidos del lugar asociados a determinados espacios. Y por geografía escolar,
vamos a entender no solamente la relación que establece o el producto que genera el licenciado o el profesor de ciencias sociales con libros, lineamientos, o sea, currículos, libros, políticas ministeriales y su experiencia, sino y sobre todo el interés del estudiante. Alexander Selye Rodríguez lo dice de la siguiente manera: la geografía escolar no debe ser distante a los intereses de los estudiantes, sino que más bien se debe plantear los contenidos con base en sus intereses y sus expectativas y así orientarse a la comprensión de su entorno de vida. Entonces, ya digamos que para finalizar, podría decir, como dice el profesor Ovidio Delgado Maecha, de que al no ser tan fácil poder cambiar ese discurso escolar, pues hay que generar una geografía o unos discursos de geografía escolar alternativos. Y bueno, aquí presento algunas de las referencias con las que he basado, digamos, grosso modo, esta presentación. Muchas gracias. Gracias, Marcos, entonces, muy bien sobre el tiempo, un minuto antes. Entonces le damos la palabra a la profesora Zaida Patiño, quien fue tu evaluadora. Y después te hacemos llegar la evaluación. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Marcos, felicitaciones pues, por la temática, por el interés en este trabajo. Reconozco que es una temática pues en realidad muy compleja, que tiene muchos aristas. A veces parece, pues como por un imaginario también parece que la educación fuese muy fácil y entonces como que no hay mucho como que complejizar en la situación, pero en realidad es un tema que tiene bastantes elementos que tocar y asimismo pues te voy a sugerir algunos aspectos que creo que pueden potenciar pues tu trabajo, que considero que pues es muy importante desarrollar trabajos como este. Entonces pues ahí de alguna manera estoy hablando del primer criterio y es sobre la pertinencia del trabajo de investigación con la línea de profundización de la maestría, que es la de educación geográfica. Entonces pues efectivamente tiene una relación directa, es un trabajo que representa muy bien a la línea y a sus intereses. Entonces pues empezar por ahí. Entonces el proyecto expuesto es adecuado a la línea de profundización en la educación geográfica. Trata sobre una problemática en contextos escolares relacionada con el saber geográfico y su enseñanza en la escuela, buscando potenciar la formación ciudadana a través de un enfoque en la geografía de la vida cotidiana. Respecto a la descripción del problema, me parece que hay diversas afirmaciones que son muy taxativas y que requieren ser fundamentadas precisamente en datos, investigaciones, incluso que han de ser matizadas, precisamente pues a partir del reconocimiento de que existen investigaciones al respecto y de alguna manera dan información que te va a hacer pensar respecto a esas afirmaciones. Entonces, por ejemplo, afirmaciones como las formas espaciales propias de su cotidianidad son ajenas a la escuela, la institución educativa despoja al estudiante de su vida cotidiana, se plantea una tensión entre lo que los estudiantes como individuos han aprendido y aprenden en espacios al margen de la escuela, pero que institucionalmente se niegan al anteponer aquello que se les dice que deben saber y saber hacer con lo que aprenden. Esas son afirmaciones taxativas que creo que precisamente hay que matizarlas, hay que justificarlas, fundamentarlas en datos, investigaciones que planteen eso. Dado que pues la recomendación se basa precisamente en la existencia de investigaciones como la de Estupiñán y Luna, del Departamento de Geografía de la Universidad del Valle, el mismo Alexander Selye, el profesor Ovidio Delgado, Canacuán también aquí del Departamento de Geografía, entre otras, que muestran que las tensiones no están solamente en el saber y saber hacer que obliga a la propuesta oficial. Es más, los estándares y en especial los DBA sí involucran la vida cotidiana, significativamente en primaria. Las problemáticas contemplan más bien o además factores u otros factores como los didácticos, pedagógicos,
formativos del docente y de las condiciones para el desarrollo de la geografía escolar en la institución. Asimismo, los estudios muestran que sí se piensa en la geografía como una oportunidad para la transformación de la vida cotidiana y el entorno de los estudiantes, sobre todo en lo rural y más en instituciones etnoeducativas. Por otra parte, las instituciones privadas y las instituciones etnoeducativas pueden materializar mejor los proyectos relacionados con las oportunidades que brinda la geografía de la vida cotidiana, dado que la comunidad de estas instituciones es más cohesionada, por ejemplo. Entonces, eso para decir que no es tanto que no aparezca la vida cotidiana en contenidos o en la enseñanza y prácticas pedagógicas, sino más bien está en cómo se hacen esas prácticas pedagógicas en términos de dominio pedagógico y didáctico del maestro o maestra, ¿sí? y otros factores, ¿no? O sea, eso es un factor fundamental. Pero entonces, pues, dado lo anterior, sugiero un giro de la pregunta que no implica cambiarla, sino matizar la postura de observación y tal vez verla desde otra perspectiva. Yo sugiero cómo aprovechar o potenciar una geografía escolar que se enseña en la escuela con la geografía de la vida cotidiana como soporte pedagógico y didáctico de su enseñanza y de la formación ciudadana. Me parece que una formulación así permite reconocer que la geografía escolar no es tabula rasa en la escuela, sino que hay unos imaginarios y unos contenidos relacionados con la disciplina que bien o mal se imparten y en los que de hecho la vida cotidiana ha sido central. Por ejemplo, a nivel macrosocial aparece nuestra sociedad, nuestro territorio y sus características, el ciudadano ideal, jerarquización de la población, símbolos patrios, como a nivel microsocial en relación con el individuo y su subjetividad respecto al lugar, el espacio y el territorio. Entonces, eso lo podemos ver en los DBA y en los estándares, sobre todo en estos estudios que mencioné que han investigado esos documentos para ver qué tanto aparece precisamente la geografía en sus diversas manifestaciones, física o de la percepción o de la vida cotidiana. Finalmente, la pregunta que orienta la investigación en este momento, como la tenías en el documento entregado, era cómo articular los fundamentos teóricos y metodológicos de la geografía que estudia la espacialidad de la vida cotidiana con los propósitos formativos de la geografía escolar para potenciar la formación ciudadana en Colombia. Me parece demasiado ambicioso la escala de Colombia. Cualquier propuesta que pretenda tal cosa deberá dar cuenta por fin del reconocimiento de una sociedad multicultural y pluriétnica, de sus cosmogonías sobre el ser en el mundo, de la Colombia rural y urbana, deudas todas ellas que tiene la propuesta oficial. Me pregunto entonces, ¿esto se trabajará en una escuela? ¿Cuál sería el parámetro para representar a Colombia? ¿Se elaborará una propuesta para el nivel nacional? Sugiero trabajar una unidad de investigación de menor escala. Respecto a la coherencia del problema, me parece que el problema es coherente con los objetivos, con el título, ¿cierto? Con todos los aspectos. Pues solo invito con la sugerencia a reflexionar a los autores sobre la escala de la pregunta y la perspectiva, ¿cierto? de análisis. Respecto al estado del arte, pues decir que se presentan investigaciones de relevancia para el tratamiento de la temática central de la investigación. Sin embargo, es necesario abordar una lectura más exhaustiva y sistemática sobre cómo se enseña la geografía escolar en diferentes contextos del país, qué propuestas existen, qué lecturas críticas existen de la propuesta oficial, trabajar el devenir de la enseñanza de la geografía en la política pública en Colombia, porque pues, eso tiene mucho que ver con, por ejemplo, con afirmaciones o más bien intenciones de rastrear los propósitos de la geografía escolar en la propuesta oficial, pero la verdad eso es muy difícil encontrarlo puesto que se habla de un área y no de disciplinas. Entonces hay que ir como a la política más atrás cuando existía la disciplina de la geografía escolar. Entonces pues desde por ahí empezar a rastrear y no quedarse solo en el momento actual, porque no recoge precisamente la disciplina, sino que la une en un área. Entonces, bueno, por eso me parece importante trabajar de las políticas públicas educativas en relación a la enseñanza de la geografía. Bueno, con esto termino rápidamente, y es el
contenido del capítulo del marco teórico, se ve ahí un gran avance, hay categorías pertinentes, todas ellas. Diría que pues en ese sentido que aparecen más es categorías y no planteamientos teóricos. Entonces hay que ahora pasar como a la parte más abstracta, pero se evidencia en tu trabajo que ya es, digamos que está, no estás en el documento escrito, pero la parte teórica tú tienes claramente la educación geográfica, la parte pedagógica de la enseñanza de la geografía escolar, todo eso es una discusión teórica. Lo otro es lo de la geografía crítica con Milton Santos, la formación ciudadana, tú la mencionas, o sea, es como darle los parámetros teóricos a eso, porque lo tienes es como en conceptos, definiciones. Y finalmente lo de la geografía de la percepción, tú tienes claro la parte de marco teórico, sino que aquí aparecen son solo conceptos. Entonces, bueno, y con eso termino felicitándote con tu trabajo. Gracias, Zaida. Hay unos minutos de réplica que no los di para María Alejandra. Qué pena, se me olvidó el protocolo. Pero si quieres comentar algo y ya después entramos a hacer algunos comentarios por parte de las personas asistentes. Muchas gracias. Primero, pues agradecerle a la profesora Zaida por sus aportes, sí, bien interesantes también. Desde luego, al ser, digamos, un acercamiento o un diseño de la propuesta, pues entonces está en constante cambio, ¿no? Desde luego estoy de acuerdo con lo último de que solamente aparece en categoría de análisis, ¿sí? Es decir, yo puse el marco teórico y conceptual, pero en realidad se queda solo en el conceptual porque estoy trabajando en lo teórico. Es decir, un concepto no está en el aire solo, eso nos lo enseña, digamos, Hasberg en su libro Viviendo el Límite, ¿no? O sea, hay una constelación de conceptos que están en el marco, incluso Dauphiné nos lo dice, ¿no? Está dentro de unas teorías. Una de ellas, digamos, que no aparece allí explícitamente, y es porque ando, digamos, en un debate epistemológico, y es si es la categoría o la macrocategoría de educación geográfica, que por un lado, la Universidad del Valle, de hecho la profesora Zaida y el profesor Buitrago, una investigación de perspectivas sobre la enseñanza de las ciencias sociales, hablan de campo y proponen el campo de la educación geográfica, que es, digamos, la línea de investigación aquí. No obstante, el profesor Jorge Isaac Ramírez, desde otra perspectiva, lo pone como un eje temático de la didáctica de la geografía. Entonces, claro, no está allí explícito en el documento ni en la presentación, porque desde luego estoy en un debate, como digo, epistemológico sobre lo teórico y sobre todo también lo de las categorías de análisis. Desde luego que cambiar la perspectiva y matizar, sobre todo si las afirmaciones, claro, no son opinión, ¿no? Digamos que de alguna manera están allí, las he leído por ejemplo en Duet, ¿sí? Las he leído en Duet, están citados, digamos, a grandes rasgos, sintetizando ideas, pero desde luego acojo las críticas y las proposiciones, también estas acotaciones. Y bueno, sobre acotaciones que parecen viciosas, una perspectiva, digamos, nacional, cuando digo formación ciudadana para Colombia. Claro, porque es que y la pregunta es aquí directamente también a la maestría, si es posible generar desde la reflexión teórica un trabajo de grado, una tesis, o se tiene que, digamos, aplicar necesariamente, que es una pregunta que yo tengo, porque este trabajo, visto así, y si lo comparamos con el que tenía en principio, al principio tenía una localización específica y una aplicación directa en una institución educativa X. No obstante, dejé eso y dije, venga, pero podemos también primero solidificar, digamos, una propuesta teórica, y si estoy pensando en un doctorado, aplicarlo en el doctorado, si es posible. Entonces, allí está, desde luego, muchas gracias. Bueno, y sobre lo último, las políticas, sí, claro, en las políticas o las políticas para desarrollar el currículo, como dice el profesor Jorge Isaac, sí aparecen, digamos, conceptos, si aparecen, digamos, categorías geográficas, sobre todo barrio, ¿cierto? Aparece barrio, los DBA, que digamos que por allí podrían empezarse a hacer análisis desde la geografía escolar, análisis de los espacios cotidianos, y a lo que voy es en qué medida los y las docentes dentro de un plan de área institucional reconocen esa cotidianidad de los estudiantes. Esa es la crítica, sobre todo. Y nuevamente, muchas gracias. Gracias. A mí me parece que el desafío de Marcos es metodológico. Si no coge el caso como estudio, como investigación,
el desafío va a ser metodológico, porque precisamente la profesora Zaira le decía, es que aquí nada más en el departamento de geografía ya hay estudiantes que se han graduado de licenciados que han mostrado que hay, pues, que han encontrado evidencias de que el tema de la vida cotidiana convertida en un objeto de estudio a través de las geografías de la vida cotidiana se incorporan a la enseñanza en la básica y en la media, ¿no? Entonces, tal vez el desafío será metodológico de ir a indagar en distintas partes del país, no sé, algo que cuesta dinero porque lo hemos hecho, para saber si en las bases de datos de las universidades estos han sido objeto de investigación, ¿no? Y entonces traer todo eso a la reflexión teórica que quieres hacer, ¿no? Que no necesariamente, nosotros no negamos que se pueda hacer un trabajo de este tipo, sino que es también es necesario que el estudiante reflexione acerca de cómo lo va a materializar como un trabajo de grado de profundización, ¿no? Pero, pues definitivamente veo mucho avance, ¿no? Marcos, creo que la última vez que hablamos en el seminario lo dijimos, ¿no? ¿Algún comentario de las compañeras que están en el auditorio? Allí no hay preguntas, ¿cierto? No. Ana, María Alejandra, Julie, ¿alguna pregunta? ¿Alguna intervención? Bueno, con respecto al trabajo en marco, yo he tenido la oportunidad de acompañarnos, ¿sí? Hemos tenido la oportunidad más bien de acompañarnos en la línea de educación geográfica y he visto como todo el trabajo que Marco ha tenido que realizar desde la búsqueda de autores, ¿sí? Desde mover varias veces el problema de investigación, los cambios también que ha habido en la localización del trabajo, ¿sí? Inicia un primer acercamiento de una localización en la institución educativa El Caimito, en Palmira. Entonces, asimismo, hay unos cambios que él comienza a hacer a partir de una reflexión que me parece muy interesante, porque da cuenta de un proceso de investigación, da cuenta de un proceso de profundización, en donde los cambios siempre están prestos para cosas importantes. Creo que es un proyecto que es muy importante para la educación geográfica. Habría que tener en cuenta como las apreciaciones que se han hecho. Igual seguimos en esta idea de construir y terminar de perfilar el proyecto, pero te felicito, Marcos. Muchas gracias por la exposición. Bueno, Marcos, yo quiero como decir que reconozco como esa importancia que tiene la educación geográfica para el país, para Colombia, para un país como Colombia, ¿no? Justamente con su riqueza biológica, y que muchas veces pasa es eso, justamente el desconocimiento de esa geografía, de esa diversidad, de esos recursos biológicos que tenemos, y que por desconocerlos entonces nuestra relación sociedad-naturaleza se da entorpecida, en donde fragmentamos, en donde generamos presiones simplemente por un desconocimiento, ¿sí? Digamos como que mirando esta parte geográfica. Entonces me parece pertinente, muy pertinente, como el hecho de que cuestionemos ese currículo institucional, que además pues no reconoce la diversidad de territorios que tenemos, y que justamente existe en las políticas de educación unos currículos que son contextualizados y que reconocen esa Colombia multicultural, pero que a la hora de la legislación o de desarrollar la educación pues no se ve reflejada. Entonces creo que desde la escuela, desde esa labor de profes que somos, es importante entonces construir esas alternativas que tenemos para el territorio, y pues por eso es muy pertinente tu trabajo de investigación. Gracias. ¿Será que hay educación biológica? Hay enseñanza de la biología. Pero no hay educación biológica. Eso entra en presentación. Educación biológica. Bien, entonces, gracias Marcos, Muchas gracias. El avance también. Seguimos entonces con Julia Alejandra Palacios Hernández. No, yo porque yo
recuerda que Ah, usted, ya me la